Buenas tardes, estudiantes de la materia de inteligencia artificial. Estamos en el segundo corte, la clase número 2. El tema de esta clase es la cibernética. Muy bien, vamos a compartir pantalla para iniciar con el tema de la actividad síncrona del día de hoy, cuyo tema es la cibernética, que es la unidad correspondiente al segundo corte. Esta primera actividad síncrona busca darles el conocimiento para la que es el desarrollo de sus actividades sumativas. Ok, tenemos entonces en pantalla lo que es el tema de la cibernética. Primero vamos a ver un concepto de cibernética como el estudio de los sistemas complejos afectan y se adaptan al ambiente externo. Y que la cibernética estudia el flujo de la información que rodea a los sistemas y cómo esta información es usada por el sistema para controlarse a sí misma. Entonces, un tema importante es la información en la teoría cibernética. Y por supuesto, como hemos visto en clases anteriores, la organización es un sistema y por lo tanto es importante el manejo de la información en esos sistemas organizativos. La cibernética comienza desde autores como por ejemplo Wiener, que trató de encontrar y explicar esto de la cibernética. Él estudiaba o se estudiaban los barcos de la antigua Grecia, cómo batallaban en la lluvia, en las mares, en los vientos. Y bueno, en base a su ambiente, a lo que se vivía en ese momento, con el manejo del timón, el faro, de todo lo que conlleva el uso, lo que es la navegación de un barco, esto se observaba. Por ejemplo, lo observó este autor en ese momento y determinó la importancia de la retroalimentación en lo que es el manejo de los sistemas y lo que es el equilibrio de los sistemas. Entonces, nace los conceptos importantes como la retroalimentación para la acción y los estudios de los elementos del sistema, entre ellos entrada, proceso y salida de esa información. Luego, en 1968, otro autor, Maruyama, también introdujo el concepto de retroinformación o feedback, explicando su punto de vista, hablando de feedback positivo en los sistemas. Por lo tanto, entonces, el concepto cibernética es un concepto asociado a muchos años de décadas anteriores, llegando a lo que conocemos como cibernética y relacionándolo con la inteligencia artificial y con la robótica. Aunque dicen que la cibernética va más dirigido a la inteligencia artificial que a la robótica, aunque la robótica es una rama de la inteligencia artificial. Entonces, la ciencia de la cibernética nace en 1948, impulsada principalmente por el autor Norbert Wiener, cuando
tiene como objeto desarrollar un lenguaje técnico que permita abordar problemas de control y comunicación entre el animal y las máquinas. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, se le encomendó la creación a este autor del mecanismo de control para la artillería antiaérea que tuviera la capacidad de regular su propia trayectoria. Este diseño, junto al proceso de regulación de los organismos vivos, hizo extraer a este autor de Wiener de datos sobre biología y la aplicación en el diseño de las máquinas. Eso es más o menos lo que dio inicio a la cibernética para esos años de la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que la cibernética es un complemento de la inteligencia artificial y por lo tanto nos conlleva ahorita a su estudio esta materia. Por supuesto, cuando se usa la palabra cibernética, la asociamos a la tecnología informática, a las redes de comunicación, en todo lo que es el concepto de alfabetización tecnológica. Y por supuesto, bueno, la forma como la informática maneja los medios de comunicación y el uso de los sentidos del ser humano, como es olfato, oído, la escritura del ojo y todo eso. Y esto ha dado las bases para la cibernética moderna. ¿Qué es entonces la cibernética? Es un término que se utiliza para la especialidad científica que compara el funcionamiento de una máquina con un ser vivo, desde el punto de vista de comunicación y los mecanismos de regulación. Por eso les hablaba de que en los antecedentes se habla de la retroalimentación, que es un modo de regulación, y la comunicación desde esa época de este autor Wiener que les mencioné anteriormente. Y la cibernética está vinculada con la realidad virtual y a través del computador, es decir, la comunicación y el control de fenómenos internos de los sistemas. Y en el caso de los seres vivos, forma parte de sus capacidades naturales, el estudio de sus funciones, y los expertos en la cibernética logran imitar ciertas facetas del organismo, o sea, de los organismos vivos, en diferentes tipos de máquinas. No solamente el ser humano, sino máquinas, animales, perritos, gatos, etc. Entonces, la cibernética surge como ciencia en 1940 con el progreso de la computadora, de los conceptos informáticos y de la parte de la programación y la robótica que se vincula en estos campos de estudio. Por supuesto, la cibernética tuvo lugar con los pioneros como Norbert Wiener, que se lo nombré anteriormente, y también Arturo Rosenbluth. Y en 1950 también surge un matemático norteamericano llamado Ben Lapowski, que también creó conceptos de abstracciones electrónicas a través del computador analógico y también de la manipulación de ondas de medios electrónicos. De tal manera entonces que la inteligencia artificial y sus diferentes ramas, entre ellas la cibernética, ha tenido grandes avances y temas importantes de la mano de diferentes autores, como este señor William Ross, que es médico y neurólogo británico también, que tuvo sus manos metidas en todos estos conceptos, y la inteligencia artificial se lleva hacia las máquinas, capaz de captar el entorno, tomar ciertas decisiones y relacionar entonces una de las ramas importantes como es la cibernética. Y por supuesto con la evolución, todo lo que son estas actividades complejas que tienen que ver con estos temas. El tema de la teoría de control, la parte de la retroalimentación y la cibernética. Y la teoría de control, regulación automática, son pilares de la cibernética porque se basa en el control también de los procesos. Y un concepto importante en la cibernética es la retroalimentación.
o realimentación, que también se le conoce como realimentación, y enmarca lo que es la cibernética. En la biología, la economía y la arquitectura, e incluso en la ingeniería, estos sistemas complejos, también en todos los sistemas complejos nosotros podemos tener los ejemplos de retroalimentación como un concepto importante para el nacimiento de la era de la cibernética. Y también lo que son los apoyos de control. Entonces, la cibernética podemos entonces decir que es la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y control que existen entre las computadoras y los seres humanos, analizando el aspecto mecánico de estos. Los principales análisis de la cibernética se han basado en los reguladores encontrados en la biología, en la parte del sistema nervioso que cuenta con sistemas de regulación como la neuroendocrinas y osmoreceptores. Y muchos científicos estudiando estos elementos han llevado esto a las máquinas y computadoras, como el receptor sensorial para llevarlos a máquinas, a las máquinas, simulando estos elementos en las máquinas, elementos del ser humano simulados en las máquinas. Entonces, la estructura cibernética tenemos que son bastante amplios y que el autor Joe Klaus divide esta estructura en 5 teorías. Dice que la teoría de sistemas es el estudio de la cibernética en relación a las ciencias sociales. Dice que la teoría de la información está más relacionada con el tratamiento electrónico. A la teoría de control está más estudiada hacia la profundidad de los métodos de mecanismos para el gobierno y la estructura físico-biológica. La teoría de juegos estratégicos, que fue elaborada para estudiar los programas de simulación, y la teoría de los algoritmos, que estudia la formulación de lenguajes ordinarios en relación a los lenguajes más rigurosos. Ahora bien, tenemos una relación entre cibernética y robótica. Anteriormente, en las actividades anteriores, síncronas anteriores, hablamos de la robótica. Sin embargo, no es lo mismo robótica que cibernética. Cuando hablamos de robótica, esta forma parte de los métodos de estudios de la cibernética. La robótica es la encargada de crear mecanismos de control, mientras que la cibernética se encarga de estudiar estos mecanismos. Es decir, la cibernética estudia estos mecanismos de control. Y los estudios vino del término de CIBO, lo que amplía el campo a conceptos como la aviónica y la inteligencia artificial. Por supuesto, no podemos todavía hablar de que exista una máquina total que imite el completo pensamiento humano, ya que el cerebro humano es bastante complejo para ser analizado e imitado. Sin embargo, con algunas investigaciones se cuenta con ciertos elementos que pueden ser manejados o imitados por la máquina. Y aquí es donde se estudian los conceptos de la cibernética. Por supuesto, la tecnología nosotros la encontramos en diferentes ámbitos de nuestra vida. Hay personas que la usan, hay personas que todavía no tienen acceso a la tecnología, pero es una forma de adquirir conocimiento y preparar nuestro conocimiento. Y por lo tanto es importante el estudio de la cibernética como una rama de la inteligencia artificial. Ok, entonces, bueno, tienen material en el aula virtual para que amplíen más este tema. Pueden buscar información en libros, en internet, para ampliar más los conceptos de cibernética y la importancia en esta carrera de la inteligencia artificial. En caso de dudas y preguntas, lo pueden hacer por el foro de dudas del aula virtual. Por supuesto, como siempre, esta clase está siendo grabada y se las montaré en el aula virtual.